Iniciamos nuestra jornada con el panel Las acciones para proteger a los ciudadanos, el sector privado y gobiernos, con la presencia de Miguel Rego, partner de iHack Lab, de Marco Lozano, coordinador del Servicio de Seguridad de INCIBE, Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de México, Óscar Castro, asesor de ciberseguridad de Tren Micro, y el coronel de la Policía Nacional, Freddy Bautista, experto en ciberseguridad. En la moderación del espacio nos acompañará Bárbara Marchiori, oficial del Programa de Ciberseguridad de la Organización de los Estados Americanos. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Bárbara Marchiori, oficial del Programa de Ciberseguridad de la OEA, y es un gusto estar aquí una vez más con especialistas increíbles para discutir un poco cómo podemos proteger a los ciudadanos, el sector privado y el gobierno. Para empezar, voy a invitar a Miguel Rego a hacer la presentación de un white paper que es fruto de un proyecto que la OEA desarrolló junto con la Amazon Web Services, fruto de una cooperación que incluye una serie de white papers. Ese será el primero y me encanta porque por ser el primero es exactamente un llamado a la acción para proteger. Entonces, Miguel, por favor. Muchas gracias, Bárbara. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Organización de Estados Americanos y a Amazon Web Services por la oportunidad de desarrollar este white paper. Primero, como comentaba Bárbara, de la serie de white papers que van a hacer, creo que son hasta 5. Y en este caso, bueno, pues efectivamente se trataba de sintetizar en un documento algunas recomendaciones para los gobiernos en materia de desarrollo del modelo nacional de ciberseguridad. La idea de esta breve presentación es compartir con todos ustedes de alguna forma cuáles son los objetivos y cuál es el contenido de este white paper, pues para que tengan una primera idea y luego puedan, si así lo desean, profundizar con el documento que desde luego está publicado tanto en español, en inglés como en francés en la página web de la OEA. Bueno, básicamente de lo que se trata es de gestionar un entorno de altísima digitalización en el que los procesos de negocio, los procesos industriales y también los ámbitos personales y sociales son cada vez, como ustedes saben, más digitales. Estamos hablando de un enorme nivel de hiperconectividad, estamos hablando también de la Internet de las cosas y estamos hablando también de una mayor dependencia de lo digital, de las tecnologías de la información. Como pueden ver, vivimos en el mundo del y del smart. Todo es inteligente y todo va a seguir siéndolo. Las ciudades, las casas, los frigoríficos, los coches, todo va a ser smart. Y eso es magnífico porque, en definitiva, la tecnología está promoviendo un continuo avance en innovación disruptiva. Cada vez aparecen nuevas soluciones, nuevos agentes de mercado, todo avanza a un ritmo increíble, pero esa situación nos hace, desde luego, a todos altamente dependientes de las tecnologías y altamente vulnerables cuando éstas fallan, cuando dejan de funcionar correctamente. En algunas ocasiones, desgraciadamente, debido a ciberataques. Por lo tanto, lo que hemos venido observando en los últimos años es que existe una evolución del crimen tradicional hacia el crimen digital. En estos momentos es más sencillo, más rentable y más seguro para los cibercriminales utilizar el ciberespacio como canal para realizar sus acciones ilícitas que el crimen tradicional. Ante esa situación, evidentemente, los gobiernos deben de tomar acción. Según el Foro Económico Mundial, los gobiernos básicamente tienen que realizar 3 grandes bloques de tarea. Deben de proveer servicios básicos, por ejemplo, la salud, la educación, pensiones para la gente que finaliza su etapa profesional. Deben de, por lo tanto, proveer ciertos servicios
básicos. Tienen también que invertir, nuevamente en educación, en investigación, desarrollo, y finalmente tienen que proteger. La protección, la seguridad, la defensa es un bien. Y en este nuevo contexto digital, esa protección se tiene que mover indudablemente también al ciberespacio. En este punto yo quisiera compartir con ustedes que hay una doble visión que comentaba ayer la viceministra Rodríguez. Hay una doble visión. Tenemos la acción pura de protección, de defensa del ciberespacio, pero también la otra visión, que es la oportunidad que perdemos si no lo hacemos. Porque si no protegemos el ciberespacio, los usuarios, las empresas no van a tener la confianza en el uso y en el desarrollo de servicios digitales. Y eso es terrible, porque la sociedad dejará de crecer. Por lo tanto, ante esta situación, los gobiernos tienen que realizar cosas muy básicas. En primer lugar, tienen que modificar los marcos jurídicos, tienen que adaptar la regulación, las leyes nacionales a esta nueva realidad. Por lo tanto, tienen que establecer, probablemente con la colaboración, con toda seguridad, de otros países, mediante acuerdos internacionales, las reglas del juego. De tal manera que los delitos, las nuevas tipologías de delitos estén perfectamente recogidas y se establezcan los mecanismos para garantizar esa confianza. En segundo lugar, los gobiernos tienen que proteger las infraestructuras. No es posible que cuando vamos a cruzar ese puente por la autovía nos tengamos que parar, bajarnos del coche y plantearnos si ese puente se va a caer o no. Por lo tanto, los gobiernos tienen que garantizar que las infraestructuras fundamentales para el desarrollo de la sociedad digital funcionen y no se caigan. También tienen que trabajar en la coordinación. Como ven, al final, garantizar la seguridad del ciberespacio es labor de la policía, es labor de la fiscalía, es labor de los jueces, es labor de la sociedad, de los operadores de infraestructura crítica. Luego, esa labor, que es compleja y tiene muchos actores, requiere del papel moderador y conductor de los gobiernos. También tiene que garantizar los medios para que haya una educación digital en el uso seguro de las tecnologías. Por lo tanto, es su responsabilidad, igualmente, generar el ambiente que permita la educación y la concienciación en materia de ciberseguridad y en lo que se refiere a todos nosotros como personas, de alguna manera que se genere ese concepto de ciberhigiene. Es decir, de la misma manera que aplicamos unos comportamientos higiénicos que nuestro papá y nuestra mamá nos los inculcaron de pequeñitos, y ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos antes de comer, después de salir del baño, lavarnos los dientes, son unas cosas que ya incorporamos automáticamente. De la misma manera hay que impulsar esa cultura. Y un último punto que es fundamental, porque fíjense, es estratégico para cualquier país: el desarrollo de la innovación en materia de ciberseguridad para limitar la dependencia exterior que tenemos como país en la protección de nuestro ciberespacio de tecnologías extranjeras. Hasta un punto hay que impulsar ese desarrollo tecnológico y esa generación de talento. ¿Por dónde empezar? Por el desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad. Es fundamental, pero fíjense, algunos países dan ese paso y se quedan ahí. Es un paso muy importante porque, como pueden ver, se van a fijar los objetivos estratégicos en materia de protección del ciberespacio para este país. Se van a identificar formalmente las amenazas y se van a establecer líneas de acción. Es un paso muy importante, es un libro blanco, pero que tiene que continuarse primero con inversión. Hay que alocar presupuesto para desarrollar esas acciones y luego para desarrollar capacidades en materia de ciberseguridad para la protección del ciberespacio. Por lo tanto, estrategia es un primer paso fundamental, pero observamos que hay algunos países que han dado ese paso y no han podido avanzar. Desde luego no es el caso de Colombia. ¿Qué hemos hecho? Pues tratar de sintetizar esos siguientes pasos tras la aprobación de la estrategia de ciberseguridad
en estos bloques que pueden ver ustedes aquí. Es decir, la estrategia de la acción pasa por incluir acciones y nos hemos permitido hacer algunas recomendaciones en todos estos campos que consideramos que son los que conforman finalmente un modelo nacional de ciberseguridad. Evidentemente, la defensa cibernética, el desarrollo de capacidades en el ámbito de la defensa, en el sentido de protección de los intereses nacionales frente a amenazas externas y el desarrollo, ¿por qué no?, de capacidades ofensivas cuando sea necesario aplicarlos conforme a las leyes de la guerra. La lucha contra el delito cibernético, que supone la potenciación de las capacidades de las unidades de investigación tecnológica de la policía, pero también, muy importante, la formación y la especialización de la Fiscalía y de los jueces. Acciones fundamentalmente para los usuarios, los ciudadanos y el sector privado, como claros consumidores de los servicios de la sociedad de la información. Los operadores de infraestructura crítica. Fíjese qué importante es este punto, dado que el 80% de las infraestructuras críticas que sostienen un país, hablemos de la energía, la banca, el agua, el transporte, etcétera, dependen del sector privado. Por lo tanto, es fundamental establecer directrices claras para el sector privado y, de alguna manera, pues, darles el apoyo necesario a través de capacidades. Finalmente, la protección de servicios esenciales alrededor de las instituciones públicas, de las administraciones. Y finalmente, el punto que les decía, talento y emprendimiento. Este es un pequeño resumen para comenzar la jornada. Muchísimas gracias por su atención y entiendo que en algún momento habrá oportunidad para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la introducción y explicar. Fue muy interesante como mencionaste los diferentes roles que el gobierno, por ejemplo, el papel de proteger, de invertir. Y acá nosotros tenemos ahora especialistas de distintos sectores que también tienen un rol. Y es interesante que en Colombia, en la Estrategia Nacional, de la Política Nacional de Seguridad Digital, hay el concepto de múltiples partes interesadas y como que cada uno puede contribuir de una manera. Empezaría con Freddy Batista, el coronel Freddy Batista, si pudiera explicar un poco de su trabajo y cómo ha contribuido para proteger a los ciudadanos y cooperación con el sector privado. Gracias. Gracias, Bárbara. Un saludo especial a todos, nuevamente el agradecimiento por la participación en este panel. Sí, digamos desde la óptica de la Policía Nacional, lo que se ha venido trabajando en los últimos años ha sido en la consolidación de una estrategia en varios, digamos, escenarios. Tal vez el más importante, y eso es una misión constitucional, es el de la prevención del delito. En ese sentido, nosotros hemos encaminado los esfuerzos. Lo primero, y es un mensaje para todos, las escuelas de formación de policía y el programa de formación de un policía implica una cátedra ya sobre ciberseguridad. Esto es importante porque no hay interacción entre ciudadano y policía que ya no involucre aspectos tecnológicos, porque los problemas que les están afectando a los ciudadanos tienen que ver con tecnología, dada, digamos, la masificación de los medios y la interacción, y todas las conductas humanas hoy en día tienen que ver con la tecnología. Por ello, el policía tiene que estar en capacidad para poderle responder esas inquietudes. Lo segundo, el ámbito de la cobertura. Hemos trabajado en la implementación de equipos especializados en diferentes ciudades del país y en diferentes regiones para responder a la necesidad que tiene también la ciudadanía de tener unidades especializadas, acompañar a la Fiscalía General de la Nación. En los últimos años ha consolidado un equipo de fiscales de un eje temático especializado en cibercrimen, y esto, digamos, no es menor si tenemos en cuenta que atender un ciberdelito requiere alguna especificidad en el conocimiento de los fiscales de cara a entender, por ejemplo, que se requiere emitir las órdenes y hacer las gestiones oportunas para evitar que los datos que quedan después de un ciberataque o de un ciberdelito no se vayan a desaparecer, dada la volatilidad de la evidencia digital y la posibilidad de que se borren los registros y los datos. Y en un tercer escenario, además de trabajar articuladamente con Fiscalía, de crecer en la parte de formación
para la capacidad de respuesta al ciudadano. También estamos articulando mucho el esfuerzo de la sociedad civil, de organizaciones que venían trabajando por separado. Yo quiero destacar acá, por ejemplo, todo el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de las TIC, con la estrategia en TIC Confío y con Te Protejo. Te Protejo, sin lugar a dudas, ha sido una experiencia supremamente exitosa en todo lo que significa la protección de niños, niñas y adolescentes, y el acompañamiento y la articulación que hemos tenido con el Ministerio de las TIC para procurar cerrarle el paso a, digamos, a la explotación ilícita del ciberespacio de cara a la agresión y al abuso de niños y niñas. Y otra serie de iniciativas, por ejemplo, en donde nosotros trabajamos también el comercio electrónico. Para que ustedes sepan, acompañamos las jornadas también con el liderazgo del Ministerio, con la Cámara y el gremio correspondiente de comercio electrónico sobre recomendaciones, buenas prácticas y usos adecuados, y que siempre vean, digamos, el acompañamiento desde los tres componentes: el gremio, el sector gobierno, la policía y los ciudadanos, digamos, como usuarios finales de ese tema. Muchas gracias. Muy interesante todos los roles que has mencionado, rol de la Fiscalía, la investigación, de la policía, trabajo de sensibilización, cómo proteger al ciudadano y también de cómo los otros sectores también se involucraron en el proceso. Perfecto, muchas gracias. Bien, Mario, tú tienes una experiencia muy interesante en México también, no solamente en la Cámara Nacional de Empresas de Tecnología, CANIETI, el Cisco también, y en noviembre de 2017 México también ha aprobado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad y tiene un trabajo muy interesante. ¿Cómo el sector privado en México se ha involucrado en este proceso y cómo está trabajando para llevar a la ciberseguridad también a los ciudadanos, al gobierno y sector privado de manera general? Sí, bueno, buenos días. Buenos días a todos. Gracias primero a la OEA por la invitación al Ministerio TIC. Sin duda yo creo que el tema de la ciberseguridad es un tema que cada vez es más relevante en México y en el mundo, ¿no? Pero algo que desde la Cámara impulsamos hace un par de años es subir el nivel de prioridad de ciberseguridad, que no lo veíamos en la agenda política del país, y creo que este era un tema muy delicado, ¿no? Y solamente como contexto, la Cámara Nacional en México es la organización empresarial del sector TIC más importante. Representamos a telecomunicaciones, tecnologías de información y manufactura electrónica, sectores que aportan casi el 10% del PIB. Tenemos más de 1.400 empresas afiliadas a esta Cámara, donde están representados prácticamente todos los grandes jugadores y los pequeños jugadores, porque como todo país ahí tenemos una representación de pymes, donde veíamos que el tema de ciberseguridad no se estaba discutiendo en las esferas altas del gobierno, o si se estaba discutiendo no era con la prioridad que nos hubiera gustado, ¿no? Yo creo que anoche en el cóctel la viceministra Juanita lo decía: necesitamos generar confianza en el ecosistema digital si queremos que la economía digital florezca. Entonces, parte de este trabajo, lo primero que hicimos como industria fue realizar un estudio que nos permitiera saber, por una parte, cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de ciberseguridad. Miguel ya comentaba algunas de ellas en esta presentación de estas estrategias nacionales. Y después una encuesta, un análisis, son 250 empresas y organizaciones públicas para ver qué es lo que estaban pensando, sintiendo en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en materia de mejores prácticas, te diría que una de las recomendaciones más importantes que salió fue la necesidad de contar con una agencia nacional de ciberseguridad, similar, por ejemplo, a la ANSI en Francia o la Agencia Alemana de Ciberseguridad. Dos, el tema de marco jurídico que comentaba, por ejemplo, Miguel, el tema de la actualización, la tipificación de los cibercrímenes que hoy no están en nuestras legislaciones y que es fundamental para que la ley pueda actuar ante nuevos delitos cibernéticos, como puede ser el ransomware, que tiene un crecimiento de 1000% en los últimos 2 años, ¿no? Entonces tenemos una armonización, un marco legal sencillo, entendible, actualizado. El tema, por supuesto, de la protección y la ciberresiliencia en materia de decir, bueno, tenemos que tener la capacidad de los sistemas de seguir funcionando mientras hay un ciberataque. Aquí estamos hablando de conceptos de administración o gestión del riesgo. No podemos afirmar que alguien está 100% protegido, porque por muy sofisticado que sea un sistema, si no hay esa cultura digital, a mí me gusta llamarla civismo digital, un usuario en una corporación con un sistema súper sofisticado, apretando el link en un mail de phishing, pues ya le causó una gran brecha de seguridad a esa corporación. Y finalmente el tema de las habilidades, que es un tema fundamental. Tenemos un gran déficit en la industria, no solamente en México, sino en Latinoamérica y en el mundo, de gente especializada en materia de tecnologías de información y comunicaciones, y no se diga en materia de ciberseguridad. Entonces, estos son los temas, digamos, en materia de recomendaciones de política pública
Y en materia de la encuesta, Bárbara, lo que vimos es que al final del día las organizaciones públicas y privadas reconocen que es fundamental dar el paso hacia la digitalización de sus procesos, ayer en el panel lo comentábamos, pero que hay una creciente amenaza y que no están preparadas para atender esa amenaza, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de poder generar este insumo, poder ponerlo a las órdenes, en este caso de la Presidencia de la República y de la Organización de Estados Americanos en el proceso de la Estrategia de Ciberseguridad de México que se siguió, y que bueno, ahora creo que uno de los temas fundamentales que tenemos como iniciativa privada ante la coyuntura de un proceso electoral presidencial que vive México similar a Colombia, que también elige nuevo presidente, necesitamos empujar el tema para que este no sea solamente un primer paso, como decía Miguel, sino necesitamos hacer una estrategia de ejecución entre el gobierno, la industria, pero sobre todo la sociedad civil. Muchas gracias. Muy interesante, mencionaste el estudio que han realizado en Cañete y interesante aspecto que mencionó también del trabajo, mencionaste el trabajo con las pymes. Y es interesante que acá mismo en Colombia, con la OEA, con el Banco Interamericano de Desarrollo y MINTIC, el último año, trabajamos en el estudio sobre el impacto de los incidentes de seguridad digital acá. Y uno de los resultados, como se comentó ayer, fue exactamente el impacto en las microempresas. Es muy interesante también que algo que se repite también en México y en otros países de nuestra región. Mencionaste la cuestión de gestión de riesgo, que fue algo que ayer Miguel hizo una presentación específica de la importancia de la resiliencia. Y un punto muy importante también del sector privado, seguir involucrándose y tener una estrategia nacional y mismo con cambios de gobierno, porque es una estrategia al final de Estado nacional y que todos tenemos que trabajar en esto. Entonces, muchas gracias. Y siguiendo con la idea del trabajo del sector privado, Tren Micro, bien, nos ha apoyado muchísimo a la OEA en muchos de los entrenamientos y técnicos de ciberseguridad. Entonces, Oscar, hablar un poco de la experiencia de cómo están trabajando para proteger el sector privado, también los gobiernos y los ciudadanos. Perfecto. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Como comentaba Bárbara, Tren Micro es una empresa privada, pero nosotros estamos seguros y estamos conscientes de que en temas de seguridad, el tema de tanto concientización de las personas que son responsables de las áreas de seguridad como de los usuarios finales es algo muy crítico. Todos sabemos que la seguridad es responsabilidad de todos, entonces algo en lo que nos hemos estado enfocando desde hace trabajar en conjunto con organizaciones como la OEA, Interpol, Policía Federal en el caso de México, otras instituciones de gobierno de diferentes países de Latinoamérica, haciendo tanto capacitaciones, colaborando con la realización de estudios. Con la OEA liberamos un estudio sobre amenazas y protección de infraestructura crítica. Para nosotros el tema de entender las amenazas regionales es algo muy crítico, porque es uno de los, creo que cualquier vendor de tecnología sufre, ¿no? O sea, el tema de regionalizar las soluciones y adaptarlas para proteger de mejor manera a los usuarios, que sean soluciones que se adaptan al tipo de amenaza que cada país sufre, es un reto importante. Nosotros, adicionalmente a esto, hace un par de años comenzamos con una serie de talleres que nosotros disponibilizamos para tanto empresas de sector público como empresas de sector privado, y esos talleres tienen como principal objetivo entender cómo funcionan las amenazas. Hace un par de años, cuando el ransomware comenzó a causar mucha afectación, nosotros liberamos un taller que mostraba a los usuarios cómo funcionaba la amenaza para que ellos entendieran perfectamente cuál era la mejor manera de protegerla. El año anterior ese esfuerzo continuó y prácticamente estamos enfocados en el tema de protección de amenazas que afectan a los centros de datos. Lo que hacemos con estos talleres es concientizar, digamos, al usuario, que ellos se den cuenta de lo fácil que es realizar un ataque, porque hay muchas herramientas que están disponibles, y también que ellos tengan las herramientas y el conocimiento suficiente para protegerlo. El año pasado tuvimos alrededor de 1,300 asistentes en este taller, que fue, digamos, impartido en países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, diferentes países de América Latina.
accede y cae en redes de los atacantes. Eso para nosotros es un gran reto. Actualmente, escuchaba con la plática de ayer de Freddy, ¿no? Mencionaba el tema de Business Email Compromise, una amenaza de correo que es bastante compleja de proteger porque realmente no hay un archivo, un componente malicioso, sino es solamente texto que engaña al usuario final. Para proteger contra ese tipo de amenazas, básicamente lo que necesitamos es hacer que el usuario esté consciente del riesgo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es disponibilizar plataformas en donde los responsables de TI pueden hacer pruebas y lanzar ese tipo de correos, que son un ejemplo hacia sus usuarios internos, y ver cuántos de ellos caen dentro del engaño y tratar de generar campañas de concientización, capacitación y demás. Pero es, en resumen, el trabajo que hemos estado realizando, independientemente de generar, obviamente, soluciones y disponibilizar herramientas para protección de los usuarios. Muchas gracias. Muy interesante. Una parte incluye las herramientas, pero también trabajo imagino que hay un trabajo para facilitar el lenguaje, para que todos los usuarios puedan comprender esto. Porque de ciberseguridad es un tema que parece muy complejo, que solamente personas técnicas y del área que comprenden. Entonces, trabajo de fornecer herramientas, trabajar un lenguaje. Entonces, nosotros en la Valla hemos trabajado con Transmicro en varios entrenamientos y también reportes. Entonces, muy importante eso de llegar ese conocimiento al ciudadano. Muchas gracias. Bien, y Marco, para finalizar ahora, INCIBE, una empresa pública de España, y bien, como en la presentación de Miguel mencionaba, el Estado también tiene la función de invertir, y INCIBE, por supuesto, invierte mucho en el sector privado, en el ciudadano. ¿Puedes contar un poco más de la experiencia de INCIBE? Sí, claro que sí, Bárbara. INCIBE, desde el punto de vista pues nacional o en el caso de España, tiene una perspectiva bastante ambiciosa dentro de lo que es el público, el ámbito al que se dirige. De todo el trabajo que hemos venido realizando hay que agradecérselo a Miguel, aquí sentado, que fue nuestro director durante una época y que además potenció toda la fase de conversión de lo que era antes el Inteco hacia lo que es INCIBE hoy. Y nosotros desde nuestro punto de vista, desde el año 2006, que comenzamos a trabajar en todo lo que era ciberseguridad, quisimos recoger, o sea, todos los ámbitos o contemplar todos los ámbitos donde podíamos implementar ciberseguridad para construir una sociedad mucho más segura. ¿Por qué? Porque al final, si construimos una sociedad mucho más segura, al final vamos a tener una sociedad mucho más confiable, unos servicios más confiables, etcétera. Al final todo va a ser mucho mejor. ¿Cómo conseguimos esto? Lo explicábamos ayer en la parte del congreso que celebramos en la parte antigua de la ciudad, ¿no? Contemplando todos los ámbitos y segmentando un poco por público, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una parte que es profesional, que es técnica, que tiene que tener unos conocimientos, tiene que tener una formación específica, tenemos que dotarles de las herramientas necesarias. Tenemos otra parte que es esencial, que es toda aquella que constituye el tejido industrial, empresarial, en el caso de España las pymes, que al final es la parte, el motor económico de la nación, donde hay que dotarles de todas las herramientas, todos los servicios que están a nuestra disposición para ofrecérselos de tal manera que puedan implementarlos y que sus negocios, sus operaciones, cualquier cosa que esté relacionada con las pymes funcione de una manera mucho más segura en todo lo relacionado con el ciberespacio. Los ciudadanos, una parte esencial y vital, es decir, nosotros no nos gusta distinguir entre la parte personal, profesional, sino que al final si implementamos ciberseguridad en lo que es la parte personal, vamos a acabarlo implementando en la parte profesional de una manera innata. Es decir, tenemos que tratar de imbuir un comportamiento ciberseguro en los ciudadanos, porque de esa manera van a tratar o van a conseguir implementarlo en la parte profesional. Y luego también, algo que no hemos comentado estos días, pero estamos también trabajando en todos los problemas que atañen a los adolescentes, todo el tema relacionado con ciberbullying, tecnoadicciones, ese tipo de cosas que parece que no tienen importancia, pero que también están relacionadas un poco con el ámbito ciber. ¿Cómo conseguimos todo esto? Al final, desarrollando herramientas, desarrollando servicios, tratando de implementar comportamientos seguros en la red, de tal manera
que al final toda la sociedad, o sea, sin que haya una distinción específica, aunque, como digo, vamos destinados a ámbitos diferentes, seamos capaces desde INCIBE de contemplar todos los ámbitos que están presentes en la sociedad para conseguir que esta sociedad sea mucho más cibersegura. Bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos, entonces quisiera preguntar si al público si tiene alguna consulta, quisieran preguntar a nuestros ponentes un poco más sobre su trabajo. Si no tenemos ninguna pregunta, me gustaría pedirles a cada uno para decir un último mensaje, como lo que priorizarían, lo que creen que es como punto para terminar este panel de hoy. Digamos, el mensaje final es: ayúdenos a replicar todas las recomendaciones que ustedes encuentran en las cuentas oficiales de la Policía Nacional, @CAIVirtual en Twitter, estamos también en Facebook. Ese mensaje es bien importante porque, bien lo decían los panelistas, la réplica, los mensajes genera que sean más las noticias positivas y los mensajes positivos de un uso seguro de las tecnologías que las amenazas y todos los ataques que constantemente están haciendo los malos sobre los mismos. Bueno, teniendo en cuenta que esto es un summit de CIOs y que supuestamente hay muchos CIOs en este momento viéndonos y en otras salas, yo les diría que fueran ustedes conscientes de la importancia que es dotar de ciberseguridad los servicios digitales de sus organizaciones y que sepan que tiene que haber una correlación entre cuánto gastan en tecnología y cuánto gastan en protegerla. No se puede gastar mucho en tecnología y no gastar nada en protegerla. Ese sería el mensaje. Un mensaje final desde mi punto de vista es que este no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Es una responsabilidad compartida entre el gobierno, entre el sector económico y desde luego la sociedad, que tenemos que tener muy clara la cooperación, la coordinación y la comunicación entre estos actores para poder reducir los riesgos y llegar, como decía Óscar hace un momento, al tema de la educación del usuario, ¿no? Impulsar esta educación no solamente en los adultos, desde los niños, el tema de ciberseguridad en los niños es un tema sumamente delicado. Impulsar esta cultura de civismo digital nos parece fundamental para reducir los riesgos en materia de ciberseguridad. Muchas gracias. Yo, como mensaje final, me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Dentro de ciberseguridad hay 3 pilares que son fundamentales. Uno tiene que ver con las tecnologías que se ocupan, otro tiene que ver con los procesos y otro tiene que ver con las personas. Entonces yo creo que los esfuerzos, en este caso de ustedes, tendrían que estar enfocados en fortalecer precisamente esos 3 pilares. Y recalcar que el tema de la educación del usuario final es un punto crítico por el tipo de amenazas que estamos viviendo ahora. Entonces, también es bueno y es importante que existan iniciativas precisamente para fortalecer lo que se conoce como el eslabón más débil, ¿no? Que es precisamente el usuario final. Esas tareas de concientización para nosotros son algo fundamental. Desde el punto de vista de INCIBE, bueno, podríamos decir que copiarais nuestro modelo, ¿vale? Porque tenemos, o sea, cobertura, como digo, para todos los ámbitos. Pero hablando de, o sea, en el tipo de congreso en el que estamos, que está destinado a CIOs, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es muy importante tener en cuenta que la ciberseguridad, y además lo hemos visto ayer, la ciberseguridad no se debe ver como un gasto, sino se debe ver como una inversión. En el caso de gobiernos, administración pública y demás, al final todo eso va a generar confianza en los ciudadanos. Y lo que es más importante, porque al final los países, los gobiernos, lo mueve la economía interna del país, es muy importante implementar ciberseguridad en las empresas y hacer o promover la confianza en las mismas. ¿Por qué? Porque esta confianza va a generar negocio y va a hacer que todo sea mucho más seguro. Muchas gracias. Y en nombre de la OEA, para nosotros es gracias a la cooperación con los distintos gobiernos, sector privado, es que podemos trabajar y ejecutar nuestro programa apoyando a los 34 países miembros de nuestra región. Si no fuera por la cooperación entre los distintos sectores acá, esto sería imposible. Entonces, muchas gracias a todos los ponentes y bien.
Buenos días. Es una pregunta que cuestiona porque hay conciencia para todos nosotros y los que estamos escuchándolos a todos ustedes de una manera abierta a entender sobre temas de ciberseguridad y tenemos apropio hacia los mismos, pero ¿por qué si la ciberseguridad es una realidad, los ciudadanos aún no tienen conciencia de ella? Y por más campañas que se han realizado, sigue existiendo de alguna manera esa debilidad frente al manejo de ella. Siguen teniendo, de hecho, más tranquilidad en la red frente a su información y a lo que ocurre con ella, que frente a otros procesos que son aún más, digamos, tienen una administración de riesgo más rígida. ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo podríamos de alguna manera atacar desde el punto de vista estructural el ciberespacio colombiano y evitar precisamente esa tranquilidad de los ciudadanos frente a tener una conciencia clara de una realidad como esta? Yo pienso desde la experiencia que estamos enfrentando o la ciberseguridad, digamos, se puede ver impactada por algo de lo que hablábamos ayer, y es que detrás de los ataques lo que hay es todas unas estructuras absolutamente complejas. Lo hemos dicho, es la segunda economía criminal a nivel mundial, que genera más rentas que cualquier delito tradicional que nosotros hemos visto, y eso lo que genera es que los cibercriminales tienen una gran inversión en recursos, en tiempo, en capacidades, para estar constantemente atacando, y piensan las 24 horas en cómo generar nuevas estrategias para afectar a ciudadanos y a los diferentes sectores. Esa multiplicidad de factores, de recursos que tienen, de innovación que tienen, que van escalando en sus habilidades para seguir atacando, genera que todos los días haya nuevos vectores, nuevos métodos de infección, y que utilicen algo que les funciona muy bien de cara al ciudadano, y es el tema de la ingeniería social, porque como usted lo decía en la pregunta, constantemente estamos publicando todo. Lo segundo, un tema de psicología inversa y de engaño y de manipulación a través de las comunicaciones, y algo que ya tenemos nosotros dentro de nuestra genética, creería yo, que esa es la nueva evolución, si estuviéramos todavía en la escala de la evolución humana, es la necesidad de estar dando clic a todo, y eso, ya luchar contra ese tema es muy difícil. Entonces, de cara a una solución estructural, la propuesta que yo plantearía es, ya no podemos quitarnos ese gen y ese chip que tenemos de estar conectados y de darle clic a todo. Entonces lo que tenemos es que la ciberseguridad, manejarla en todos los escenarios. Bien lo decías tú, Marco, en el tema de la protección de los mismos dispositivos móviles, porque por allí puede ser el ingreso, digamos, de la amenaza o de la afectación, bien sea en nuestro entorno laboral, tiene que ir muy articulado porque estamos protegidos en el trabajo y hemos trabajado, digamos, hemos fortalecido la ciberseguridad en el trabajo, pero en nuestra actividad personal la descuidamos, y ahí es donde viene la infección, y en todos los ámbitos. Digamos, para no extenderme, la opinión mía, no sé. Bueno, yo, si me permite, añadiría, yo seguiría el ejemplo, y perdonen que ponga un ejemplo de España, del éxito de las campañas de seguridad vial en España, donde se ha hecho un enorme esfuerzo y una enorme inversión por parte de los sucesivos gobiernos para impulsar unas buenas prácticas en la conducción. Y está teniendo éxito, es decir, está teniendo éxito. La tasa de accidentados disminuye. Y esto es así porque es una campaña integral, con objetivos perfectamente definidos, con inversión sostenida en el tiempo, y que a medida que se va aumentando en madurez va perfilando los mensajes y además los va particularizando, de tal manera que, bueno, pues ya se ha visto cómo hay campañas, hemos pasado de campañas generalistas a campañas específicas para determinados segmentos de la sociedad. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo, uno, sostenido en el tiempo, y cada vez ir yendo de lo general a lo más particular. Yo solamente agregaría que creo que además de las campañas de concientización y educación, tenemos que exponer públicamente a los cibercriminales. Y quiero dar un ejemplo, digo, no es, pero quien usa de manera criminal o incluso poco ética las redes debe ser expuesto, y eso causa un cambio en el comportamiento. Toda proporción guardada, el tema de Cambridge Analytica está exponiendo una empresa que usó de manera poco ética
la información de los usuarios y que sin duda va a tener un impacto a su línea de negocios. Obviamente, socialmente es malo ser un narcotraficante, es mal visto, pero ser un cibercriminal ni siquiera saben, pasas absolutamente desapercibido. Entonces yo creo que en el tema de los cibercriminales necesitan también tener un alto grado de exposición para poder, como cualquier otra actividad delictiva, inhibirla, ¿no? Yo, adicionalmente a lo que ya comentaron, creo que un tema que influye mucho es que usuarios que no tienen tal vez mucho conocimiento tecnológico, ¿no? Tal vez ellos no alcanzan a dimensionar el riesgo. Por ejemplo, para ellos poner tal vez información personal en una red social, para ellos pasa como algo natural. Ellos no perciben tal vez la consecuencia que puede llegar a tener. Para mí yo creo que eso es lo que influye, lo que afecta, porque usuarios que tienen conocimiento de tecnología, personas como ustedes que conocen temas de seguridad, para nosotros puede ser un tanto evidente la consecuencia, pero un usuario que no tiene, digamos, esos conocimientos, él realmente, digamos, percibe que nada va a suceder si él publica información personal, si le da clic a un link que llega en un correo electrónico. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. Bueno, por poner un punto final a todo lo que hemos comentado, mencionar que cada vez estamos en un entorno más iotizado, no idiotizado, ¿vale? Con lo cual, cada vez tenemos que saber más de más cosas, más servicios, usamos más tecnologías y a los usuarios, o sea, entre los que yo me incluyo, cada vez es más complicado conocer todos los entresijos de la ciberseguridad, privacidad, de redes sociales, etcétera, ¿no? Afortunadamente, muchos fabricantes ahora mismo, para paliar este problema que existe, implementan ciberseguridad por diseño. Hace poco tuve una reunión con unos fabricantes de dispositivos, discos duros y demás, y ya implementan el cifrado en el disco duro. Si el usuario no lo cifran ellos. Pero no debemos olvidarnos que, aunque se implemente la ciberseguridad por diseño, es muy importante que el usuario sepa qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y si no se hace, cómo debe hacerlo. ¿De acuerdo? En ningún caso la automatización de todas las tareas de ciberseguridad deben dejarse de lado, sino que el usuario debe ser muy consciente de todo lo que está sucediendo relacionado con la ciberseguridad, porque creo que ninguno de nosotros, cuando atravesamos un paso de cebra, no nos llevan justo cuando se pone en verde, sino que nos fijamos en el semáforo, vemos el señorito en verde y pasamos, aunque a veces no lo hagamos así, ¿vale? Muchas gracias. Bien, para seguir con CIO Summit y estar dentro de la agenda, bien, muchas gracias una vez más a los especialistas y bien, al próximo panel.